Molt bona tarda a tothom. En nom del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona us vull donar la benvinguda a aquesta conferència de Yasnaya Aguilar titulada El mite del mestissatge. La Yasnaya és lingüista, escriptora, defensora dels drets lingüístics i una de les intel·lectuals més destacades i més respectades de l'Amèrica Llatina. És també, com sabeu, una líder indígena de la comunitat Mixe que combina el seu activisme lingüístic amb els de la lluita contra el canvi climàtic. La seva vinguda a Barcelona coincideix amb la publicació per primera vegada en català del seu llibre Un nosaltres sense estat per l'editorial Raig Verd. Aquesta conferència és la primera de les activitats del programa de la residència internacional que, impulsada pel CCCB i la Universitat Oberta de Catalunya, amb el finançament de la Fundació Mir Puig, ha portat a Yasnaya Aguilar a passar 3 mesos a Catalunya amb nosaltres per fer programació conjunta amb el CCCB i la UOC i també per generar vincles amb el dens ecosistema cultural i educatiu de la nostra ciutat. Li dono la benvinguda i després farà un diàleg amb el Mario Obrero, autor de Conné de Kurzkurpin, una carta d'amor a la diversitat lingüística del nostre país. Moltíssimes gràcies a tothom per ser aquí i endavant, Yasnaya. Tioskuhuyeb namuk muguktuk penen de yo mientjat cajas rondaak kucham nabiauchen ngapshan mayauchen. Buenas tardes, muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que están aquí por este espacio de encuentro y también en especial quiero agradecer a todas las personas, iniciativas e instituciones que han hecho posible el que esté aquí todo ese trabajo que se ha realizado para que podamos encontrarnos ahora. También no quiero dejar de decir, me es muy importante decir que este encuentro que hay que defender, este encuentro y este diálogo, estos espacios de diálogo, sucede en medio de un terrible genocidio que está sucediendo ahora mismo en Gaza. También no quiero dejar de recordar que nos faltan 43 estudiantes. Hoy se cumplen 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural en Ayotzinapa. Nos faltan 43 y quiero repetir que sabemos que fue el Estado. Mi acercamiento a este tema, el mito del mestizaje, tiene que ver con mi preocupación por la desaparición de la diversidad lingüística de mi país y del mundo. Me di cuenta muy pronto que había una relación entre el mestizaje, el proceso de mestizaje y la muerte de las lenguas por las que están atravesando los pueblos indígenas, no solo de México, sino de todo el mundo. Y bueno, quiero empezar ahora por hacer una cita de un músico catalán, Pau Donés, de Jarabe de Palo, que dice que en lo puro no hay futuro, el futuro está en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Hace tiempo tuve la oportunidad de asistir a un musical llamado Malinche. Me interesaba particularmente poder analizar la narrativa con la que se estaban acercando, en este caso desde Madrid, a la historia de Malintzin, una mujer nativa cuya lengua materna muy seguramente fue el oluteco, un idioma muy cercanamente emparentado con mi lengua materna, el ayuk o mije. Malintzin, a sus 14 años de edad, aproximadamente, se convirtió en lo que en los libros de historia se resume con la frase la intérprete de Hernán Cortés durante la conquista de México. Comprenderán pues mi interés especial en su figura y en la lectura que se ha hecho sobre ella. No esperaba mucho. Sabía que a la inauguración de este musical habían acudido personajes de la derecha como José María Aznar, al que la obra, por supuesto, le había encantado. Mis expectativas no eran para nada altas, pero con todo, aquello fue demasiado.
ni el mal mezcal que compré en los puestos de fuera me quitó la impresión. Malinche, el musical, se plantea como una historia de amor entre Hernán Cortés y su intérprete. Una unión que permitió la creación del glorioso mestizaje del que ahora podemos disfrutar en México y otros países del continente en el que nací. Una de las canciones del espectáculo se llama Hijo de la Guerra. Resume esta postura con la frase que nos describe a las personas mexicanas como hijos del mezcal, de la espada y del flamenco. Uno de los actores le gritó al público que aquello que veríamos enseguida en escena iba a ser la creación de una nueva raza grande, libre y mágica. Me di cuenta que el mito del mestizaje, por la reacción del público, tanto madrileño como mexicano que se encontraba ahí, gozaba de buena salud. Este conjunto de narrativas que llamaremos el mito del mestizaje forma también parte de los relatos fundacionales de muchos de los estados-nación latinoamericanos. El nacionalismo mexicano, por ejemplo, ha hecho énfasis en que la cultura mexicana se forma de la mezcla de lo que llaman, por un lado, cultura indígena y por el otro, cultura europea. En estos relatos, los pueblos indígenas aportan la raíz y la cultura europea, la modernidad. Las comunidades afroamericanas, por supuesto, no aparecen en este relato. Es muy frecuente escuchar en diversos debates sobre el tema afirmaciones que sostienen que a diferencia de la conquista española, que a diferencia de los colonizadores ingleses, la conquista española fue una buena conquista porque permitió el mestizaje. Se argumenta que la colonización inglesa en el norte del continente exterminó a la población nativa, mientras que la buena conquista, la española, fue menos dura porque permitió el mestizaje. Esto invisibiliza que en el norte del actual México, pueblos indígenas completos fueron borrados de la faz de la tierra. Y además de que en el proceso de colonización, entre guerras, hambrunas, trabajos forzados y epidemias, se calcula que 9 de cada 10 personas nativas murieron. La población mije, por ejemplo, a la que pertenezco, antes de las guerras de conquista, solo pudo recuperarse hasta 1970. Sin embargo, nos repiten que algún precio habría que pagar para dar a luz a la nación mestiza que es México, y de otros países también del mismo continente. Terminado el musical, corroboré que este mito sigue dando sentido a las narrativas de lo que sucedió hace 500 años. Y según estas posturas, la opresión colonial, la espada, fue un pequeño precio que debíamos pagar para poder mezclar el mezcal y el flamenco, para que pudiera existir la ineludible nación mestiza. El mito del mestizaje se ha utilizado, pues, como uno de los mayores artilugios narrativos para suavizar los efectos del colonialismo y para construir relatos nacionalistas. Ni la historia entre Malinche y Cortés fue una historia de amor, ni la colonización es un mal necesario, no es una condición sine qua non para que existiera la tan celebrada mezcla genética y cultural. Ahora quisiera argumentar sobre 2 ideas centrales. La primera, argumentar que mezcla no es sinónimo de mestizaje, que es fundamental diferenciar ambas categorías y que el mestizaje ha sido el disfraz que ha vestido el racismo integracionista para apuntalar ideológicamente la construcción de los mitos fundacionales de una buena parte de los estados-nación criollos. En nuestros contextos, racismo se pronuncia mestizaje. La mezcla genética y la mezcla cultural son fenómenos inherentes a las sociedades humanas. El hecho de que las razas no existan como categorías biológicas, sí como categorías de opresión que operan y ordenan la realidad,
se basa en el hecho de que la mezcla genética ha sido una constante. Cada vez que hay un nacimiento, hay mezcla genética. No existen categorías raciales como entidades biológicas definidas. Todas las personas del mundo estamos genéticamente mezcladas. Ahora bien, no hay que confundir la mezcla genética con la creación de la categoría mestizo, que es una categoría política. La mezcla genética es un fenómeno que ha sucedido siempre en la historia de la humanidad y no comenzó con la llegada de los colonizadores al continente en el que nací. Del mismo modo, la muy diversa población nativa era también resultado de otras múltiples mezclas genéticas sucedidas durante miles de años. La mezcla genética de la humanidad ha tomado lugar antes de la colonización, ha sucedido durante ese proceso y seguirá sucediendo siempre. Eso es lo que hace que no se pueda sostener la existencia de las razas como categorías biológicas. Lo sabemos claramente. Las manifestaciones del fenotipo y el color gradual de la piel son insignificantes genéticamente e insuficientes como para crear subgrupos raciales de la humanidad. Incluso en las sociedades racistas del tipo segregacionista como Estados Unidos, la reproducción entre la población afrodescendiente y la población racializada como blanca se dio en condiciones terribles. Las personas que nacieron en ese contexto no fueron, sin embargo, categorizadas como mestizas. Siguieron siendo racializadas como inferiores por el criterio del One Drop Rule, que dictaba que bastaba una sola gota de sangre afrodescendiente para que una persona pudiera ser esclavizada. Aunque la mezcla genética existía como una continuación de la opresión colonialista, para efectos de continuar el proceso de esclavitud y mantener la supremacía blanca, las mezclas genéticas no fueron leídas como mestizaje. No era conveniente para que el sometimiento a la esclavitud tuviera efectos sobre estas corporalidades. La mezcla genética es una cosa, la lectura política de esa mezcla como mestizaje es otra. El mestizaje es la lectura política de una mezcla que le preexiste. En otro caso, en Canadá, hasta antes de 1985, el Indian Act establecía que las mujeres indígenas que tenían descendencia con hombres blancos no podían transmitir este estatus a sus hijas e hijos que dejaban en automático de ser indígenas. Por el contrario, los hijos e hijas de varones indígenas que procreaban descendencia con mujeres blancas podían ser considerados indígenas. En este país, la población descendiente de uniones de mujeres indígenas y empleados franceses de la Compañía de la Bahía Hudson conforman el pueblo métis, también llamado franco-mestizo. Esta mezcla sí ha sido leída políticamente como mestizaje, mientras que la descendencia de varones indígenas y mujeres blancas no. Aunque en ambos casos se podía hablar de mezclas genéticas, no en todos los casos, como vemos, esta se lee como mestizaje. En uno de los primeros viajes de los colonizadores a lo que hoy se llama México, antes de Cortés, Gonzalo Guerrero, nacido en Huelva, naufragó en las costas de la península de Yucatán. Se unió en matrimonio con una mujer maya con la que tuvo 3 hijos. A la llegada de Cortés, Gonzalo Guerrero se unió a la defensa del territorio maya y murió luchando contra las huestes de Pedro de Alvarado. Sus hijos, mezclados genéticamente, nunca fueron mestizos. Crecieron, vivieron, murieron como mayas. Hablaron maya. Años después, el hijo de Malintzin y Hernán Cortés, Martín Cortés, celebrado como el primer mestizo en el musical de Nacho Cano, fue enviado muy pequeño a estos territorios. Al igual que los hijos de Guerrero,
Martín Cortés era producto de una mezcla genética, insisto, como sucede en cada nacimiento humano, pero fue socializado como español. Esa fue la lengua que habló y bajo ese sistema y esa cultura europea de la época vivió su vida y así fue tratado. De nuevo, no toda mezcla se leía como mestizaje. La mezcla genética de la humanidad ha sucedido antes del proceso de colonización, ha sucedido durante ese proceso y seguirá sucediendo en, esperemos, un mundo postcolonial. Eso es lo que hace que no se pueda sostener la existencia, repito, de las razas como categorías biológicas. Lo mismo podemos decir de la mezcla cultural. Al no existir culturas como categorías discretas y no existir culturas puras, no podemos decir que con la colonización comenzó la mezcla cultural. No es la colonización el único mecanismo, como nos quieren narrar, para acceder a las bondades de la mezcla, de la interculturalidad o del intercambio cultural. El mito del mestizaje sostiene que hubo un encuentro entre dos culturas, lema propuesto para la conmemoración del 12 de octubre de 1992, como si fueran dos y únicamente dos categorías culturales prístinas que se pusieron en contacto. Como si la población afrodescendiente esclavizada no hubiera existido y como si antes las culturas de nuestros pueblos no hubieran estado en comunicación e intenso intercambio cultural. La población de esta península tenía una población muy diversa genética y culturalmente. En este territorio habitaron, ustedes lo saben mejor que yo, poblaciones romanas, visigodas, celtas, árabes, judías, por mencionar algunas. Sobre todo, lo que sucedió hace 500 años no fue un encuentro y tampoco fueron solo dos mundos. Las masacres y las violencias derivadas del colonialismo que ordenan el mundo hasta la actualidad no son condición necesaria para la mezcla cultural que ya existía y que podía haberse dado sin la colonización. No existen culturas puras. La población esclavizada afrodescendiente hablaba también lenguas distintas con una gran diversidad de prácticas culturales que el mito del mestizaje borra y obvia. Como lo ha dicho la investigadora afromexicana Mónica Moreno Figueroa, el mito del mestizaje y el racismo asociado a este es profundamente antinegro. La opresión y la violencia colonial, la espada, no es el precio que debíamos pagar para poder mezclar el mezcal y el flamenco. Si mezcla y mestizaje no son equivalentes, ¿qué es entonces el mestizaje? El mestizaje como lectura política de la mezcla es un mecanismo racista para disfrazar al racismo integracionista. La producción del discurso del mestizaje se relaciona fuertemente con los procesos de racialización. Las categorías raciales que operan en la realidad actual son producto de un proceso llamado racialización, que implica convertir en razas a poblaciones, decir que estas razas son realidades biológicas discretas, seleccionar rasgos físicos, lingüísticos y culturales para relacionarlos con cada raza, jerarquizarlas y con base en esta jerarquización oprimir a las razas consideradas inferiores por medio de múltiples mecanismos de opresión. Por ejemplo, cuando decimos pueblos indígenas, lo que tenemos es una gran diversidad. Son pueblos radicalmente distintos entre sí. Y estos quedan racializados cuando se les confina dentro de una sola categoría, raza indígena. Indígena no es una categoría biológica, pero indudablemente quedó racializada. Durante la colonización, la clasificación de los cuerpos son leídos y colocados, como ha dicho Rita Segato, en un paisaje colonizado. Creo que acabo de descomponer algo.
Bueno, si alguien puede poner la siguiente imagen. Conocemos los famosos cuadros de castas que describían los nombres que recibían las hijas y los hijos entre diversas castas establecidas por el orden colonial. De español y mulata, morisca. De español e india, mestiza. Sin embargo, la idea de que toda la población criolla y blanca tuvo descendencia masivamente con mujeres indígenas, hago énfasis en el género, siempre fue hombres blancos y mujeres indígenas y no lo contrario, no era cierta si consideramos que después de 300 años de gobierno español, según coinciden distintos especialistas, para 1820 en México aproximadamente el 80% de la población estaba conformada por pueblos indígenas y afrodescendientes. Bien puede ser que esta descendencia, que en muchos casos se dio en medio de la violencia sexual, simplemente haya sido categorizada como indígena y no se le haya leído políticamente hasta entonces como mestizos. El investigador Gonzalo Aguirre Beltrán apunta que a principios del siglo XIX, la población de origen africano constituía más del 10% de la población total de la Nueva España. Más del 10% de la población, repito, tomando en cuenta que en la actualidad la población hablante de lengua indígena constituye el 6.1% de la población. Sabemos, pues, que en general las élites no se mezclan con las personas que pertenecen a categorías oprimidas. Vamos, eso no sucede ni en la actualidad, como diversos estudios reportan sobre las uniones matrimoniales o informales de las clases altas con las clases bajas. Generalmente, las élites se casan o forman unidades familiares entre personas de la misma élite. Moisés González Navarro, en su estudio de los censos de población de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, encontró que los matrimonios y las uniones informales entre hombres blancos y mujeres indígenas o cualquier otra combinación casi no existieron. La idea de Nacho Cano de que la relación entre Malintzin y Cortés inauguró uniones masivas entre españoles e indígenas está desmentida por los datos. El racismo científico tiene su apogeo en el siglo XIX y coincide con la formación del Estado mexicano y otros estados nacionales, y estos son proyectos blancos de la élite criolla. La fundación de las repúblicas no fue la realización del anhelo de los pueblos que habitamos el continente, fue el de la minoría más blanca y más privilegiada que necesitaba mantener justamente esos privilegios. Fue en este siglo que la racialización científica clasificó a los diversos pueblos y creó por fin la categoría mestizo como una categoría racial. Fueron estas élites criollas las primeras en caracterizar a la población indígena como una raza inferior y a la que descendía de la europea como la más desarrollada según las ideas evolucionistas de la época y utilizando la palabra raza abiertamente. José María Luis Mora, considerado por muchos como el padre del liberalismo mexicano, sostenía que la población indígena constituía, y cito, envilecidos restos de pasadas glorias y que se debía implementar un proyecto de extinción de la raza india por fusión con la blanca. Como ya han apuntado diversos investigadores como Olivia Gall y también el historiador maya José Ángel Coyoc Q, Justo Sierra Orrelli, un intelectual criollo con mucha influencia en el siglo XIX, sostenía que, cito, la raza indígena no puede amalgamarse con ninguna de las otras razas. Esta raza debe ser sojuzgada severamente y aún ser lanzada del país si eso fuera posible. No cabe más indulgencia con ella. Sus instintos feroces, descubiertos en mala hora, deben ser reprimidos con mano fuerte.
La humanidad y la civilización lo demandan así. La postura de este político e ideólogo que sostenía la anulación de lo indígena por medio del mestizaje era imposible. Estas son solo algunas de las muestras de la naturalización de la existencia de razas con base científica y del uso de la palabra raza en castellano por parte de la élite criolla. Como apunta el biólogo César Carrillo Trueba, en el siglo XIX ya era básicamente un lugar común hablar de la degeneración de la raza indígena. ¿Cuántas categorías raciales se generaron en este proceso de racialización cientificista durante el siglo XIX? La población fue clasificada por su pertenencia a las siguientes categorías. Raza indígena pura. 2. Raza indígena mezclada con blanca y raza blanca. Así lo describió Manuel Germán Parra en sus estudios sobre las clasificaciones y los censos en México. El concepto de raza como entidad biológica y la racialización de la población mexicana sí vino del extranjero, de los intelectuales, porque los intelectuales de la derecha en México siempre apuntan que la idea de racialización fue traída a Abya Yala por la gente de izquierda progre del siglo XX. Pero en realidad llegó en el siglo XIX con las élites criollas que se habían ido a formar en la descripción científica de las razas en Europa. Hay que destacar que no fue la población afrodescendiente ni la población indígena la que trajo a ese país el término de raza y clasificó a la población. Fueron las élites que tenían en sus manos el poder político e ideológico de un Estado recién creado, élites formadas en ese evolucionismo de la época, que usaban por aquí y por allá el término raza. Hay que llamar la atención sobre algunos aspectos de este proceso de racialización. En la clasificación, una vez más, del siglo XIX, no se toma en cuenta a la población afrodescendiente ni a la población descendiente de países orientales, que había una gran población en ese momento. Como ha apuntado Mónica Moreno, una vez más, justamente el racismo en México y el racismo asociado al mestizaje se basa en la negación de la presencia afrodescendiente. En la clasificación del siglo XIX, tampoco la población oriental fue claramente enunciada, como digo, aunque eso no impidiera que en 1932 se haya formado en el Congreso de México un Comité Nacional Antichino, que después se llamó también Comité Pro Raza, ni tampoco impidió las masacres de la población de origen chino en el norte del país. Una vez que la población mexicana fue clasificada racialmente, la élite criolla comenzó un debate sobre qué hacer con la raza indígena. Las posiciones oscilaron muy brevemente entre dos propuestas. La primera era eliminar a la raza indígena en la línea de Justo Sierra, o bien desaparecerla por fusión con la raza blanca, que era mejor. Estas oscilaciones muy pronto se fijaron en la propuesta de fusionarla con la raza blanca. Esa fue la propuesta ganadora. En los censos de fines del siglo XIX y a principios del XX, no se usaba la categoría raza directamente en los censos, pero en 1921, en los tabulados básicos del censo de ese año, en los inicios ya del periodo postrevolucionario, se utilizó de nuevo abiertamente la siguiente clasificación racial: raza indígena, raza mezclada, raza blanca, cualquier otra raza o que se ignora, y extranjeros sin distinción de raza. Conforme a esta clasificación racial en 5 categorías, el acta de nacimiento de mi abuelo, nacido en la primera mitad del siglo XX, enunciaba que él era de raza indígena pura. La discusión de qué hacer con estas razas resultantes de este proceso de clasificación
se decantó pronto por crear una raza única, cristalizada después, ya en el siglo XX, en la idea de una raza cósmica, mágica, diría Nacho Cano, del filósofo José Vasconcelos, que fue a la postre director de la revista pronazi llamada Timón y el primer secretario, aquí dirían ministro, de Educación Pública. La categoría mestizo surgió entonces como una categoría racial y racista para desaparecer a la población indígena. Una vez que este proceso de racialización del siglo XIX se decantó por potenciar a una de las categorías raciales creadas previamente, la llamada raza mezclada, la campaña para lograrlo se realizó con ahínco. Se utilizó mucho dinero público y gran esfuerzo institucional, coordinado, por supuesto, por la Secretaría de Educación Pública. En un libro del educador rural Rafael Ramírez, publicado en 1928, el responsable de la educación rural se dirige a los profesores a los que enviaban a zonas indígenas para recomendarles que se esforzaran y que tuvieran cuidado para no adoptar las costumbres de los indígenas a los que iban a educar. Los prevenía de tomar sus formas inferiores de vida, porque se volverían, los profesores, unos indios y bueno, tendrían una unidad más a quien tener que incorporar. Volverse un indio era pues tomar los indicadores culturales y lingüísticos asociados a esa categoría. Los profesores se debía tender para jalar a la raza india hacia un grado un poco más arriba, la raza mestiza. Para potenciar la idea de esta nueva raza única y cósmica, había que borrar la clasificación previa de los elementos mezclados, por lo que en los siguientes censos ya no se utilizó el criterio de la raza para los tabulados, aunque coincidentemente se utilizaron rasgos que antes se habían determinado como indicadores de lo indígena. El antropólogo Manuel Gamio propuso que se incluyeran más criterios para clasificar a los indígenas, no solo el lingüístico. Los siguientes censos midieron entonces si la población andaba descalza o si usaba zapatos, si comían trigo o comían maíz, qué tipo de indumentaria usaban, si dormían en cama o en petate, entre otros criterios. Con el tiempo, los censos solo se quedaron con un criterio para medir a la población indígena, y ese fue el criterio lingüístico, hasta el año 2000, que hace muy poco se empezó a usar el criterio de la autoadscripción. Eras indígena si hablabas una lengua indígena. Al mismo tiempo, el Estado aplicaba programas racistas y violentos para que la población indígena dejara de hablar sus lenguas, un criterio indispensable para ser considerado mestizo. Aún hoy en día hay comunidades a las que se le ha negado la consulta a lo que obliga la ley al Estado mexicano. En caso de establecimiento de megaproyectos, ha habido comunidades a las que se les ha negado este derecho a la consulta porque ya no hablan suficientemente una lengua indígena. En México se han usado diferentes palabras para referirse a lo mestizo: raza mestiza, mezclada, raza de bronce, raza cósmica. Pero en la actualidad, la categoría mestizo significa no hablar una lengua indígena y se opone necesariamente a esa categoría. Si mestizo no es una categoría genética ni cultural, entonces, ¿qué es? Como se ejemplificó en los consejos de Rafael Ramírez, la población considerada como raza indígena fue violentada sistemáticamente para que perdiera esos indicadores que consideraba propios de esa categoría, sobre todo la lengua. No podían ser mestizos si no perdían su lengua y no adquirían el español. Además, en este punto, el discurso nacionalista jugó un papel fundamental. La nueva identidad mestiza servía para lograr
a que la población dejara de identificarse con los pueblos y se adscribiera a la nueva identidad nacional. Aún cuando algunas personas sostengan que este proceso no fue violento, sino casi voluntario, habría que preguntarse por qué el polo al que se tendía y al que se deseaba implicara tomar los indicadores de la categoría racial blanca y no los de la población clasificada como indígena. ¿Qué hegemonía determina el polo al que tienden los procesos de mestizaje? El proceso de mestizaje fue un proceso de despojo. Parecía decir a la población indígena: si dejas de hablar tu lengua, cambias tus prácticas culturales, dejas de comer maíz y de preferencia has nacido con un tono de piel más claro, felicidades, has dejado de ser indígena y ahora estás ya dentro de la categoría mestizo. Ahora eres mexicano y has dejado de ser mije, nahua o maya. La población mestiza es entonces población desindigenizada por la política racial del mestizaje que puso en marcha el Estado mexicano. El olvido de este proceso de desindigenización hace que una buena parte de la población categorizada como mestiza sea más propensa a ignorar a sus antepasados pertenecientes a pueblos indígenas y recordar y sentirse orgullosos de cualquier antepasado identificado con la categoría racial blanca. De todos los indicadores que se le asignaron a la raza indígena, el color de la piel no puede ser fácilmente abandonado y provoca que a quienes son más morenos se les aplique frases muy comunes aún en la actualidad como parecer indio, tener el nopal en la cara, tener que mejorar la raza y muchas otras frases parecidas. A la población afrodescendiente se le trata como extranjera comúnmente. En el siglo XIX, la población indígena constituía aproximadamente el 70% de la población. Ahora, el 73.8% de la población mexicana se clasifica a sí misma como de piel morena oscura, según resultados del proyecto sobre discriminación étnico-racial en México que llevó a cabo el Colegio de México. Esa población es población indígena, a la que le arrancaron con violencia la lengua para reclasificarla como mestiza. Si mezclados estamos genéticamente los pueblos indígenas y también la población no indígena, entonces mestizo no es mezcla. Es la lectura racista de la mezcla por despojo. Por el contrario, sobre las poblaciones consideradas blancas del mundo, aunque están mezcladas genéticamente como todas las personas, no se activan los discursos del mestizaje. El mestizaje no se dispara, develando así la verdadera función del último. Además, en México se ha utilizado el mestizaje para negar que hay racismo. ¿Cómo podemos ser racistas si estamos mezclados? Este proceso nació de la racialización y, como se verá, es un crimen perfecto. Al decir que estamos amestizados o que somos un país mestizo, se niega el racismo que dio pie a esa categoría. Por esto mismo, si se le pregunta a personas por qué razones se sienten discriminadas en México, muy pocas dirán que por su raza. Van a decir más bien que son discriminadas por su forma de vestir, por su forma de hablar o por la estatura, indicadores curiosamente relacionados con la categoría indígena. Por esto mismo, es tan necesario cuestionar el mestizaje como proyecto estatal. La mezcla se puede dar de múltiples abajos. La mezcla puede suceder de maneras festivas, puede suceder en procesos interculturales, pero el mestizaje siempre se va a dar desde el poder estatal. Por esto mismo, es tan necesario cuestionar el mestizaje
como proyecto de los estados, para poder cuestionar también el racismo y la manera en la que sigue operando en nuestros territorios. Es necesario hablar de estos temas para desenmascarar al racismo detrás de la creación de la raza cósmica y única, detrás del mestizaje, para poder plantear y articular maneras de combatirlo. No es posible combatir el racismo en nuestros territorios si no cuestionamos al mestizaje y al nacionalismo. Además, estoy convencida, no era necesaria la colonización si de celebrar intercambios culturales se trataba. En otro mundo posible, imaginemos una ucronía utópica, donde ningún Hernán Cortés arribó a México. ¿Cómo se hubiera dado el intercambio cultural en condiciones de no colonización? Esos grandes intercambios y esas grandes mezclas culturales se pudieron haber dado igual sin violencia. Plantear esta ucronía nos permite alumbrar caminos para el futuro, en donde podamos celebrar de nuevo la mezcla y el intercambio cultural y los múltiples encuentros sin necesidad de opresión colonial. Dios cojoya. Moltíssimes gràcies, Yasnaya. Moltes gràcies a totes i tots. Jo crec que Nacho Cano mai tindrà ocasió de ser esmentat al CCCB com ha tingut avui. Gràcies a tu i sobretot gràcies a la teva mirada. Diu una poeta gallega, l'Albacid, pequena occidental, confías na historia das palabras porque nunca puideches confiar na dos homes. I és ben cert que front amb la història d'ells, dels vencedors, també està la història d'elles, de les paraules que amaguen i que tenen una quantitat de consciència molt enriquidora. I potser per començar el que volia afegir i el que volia compartir amb la resta de companyes és precisament d'on ve i quina és l'etimologia de la mescla aquí a casa en català. La barreja originalment significa saquejar, sotmetre a ultratge, devastar. Aleshores, el gastat terme reaccionari del gresol de races, la trobada de cultures, el mestissatge, es desfà completament. De quin tipus de trobada parlem si al fons de la paraula estem parlant de devastació, estem parlant de saqueig o d'ultratge. Has dit i ens has compartit que el mestissatge és una lectura política de la mescla, una lectura que es fa servir només en ocasions i només amb persones, amb col·lectius molt concrets. Alhora també tenim un discurs de la colonització que tracta de fetitxitzar a través de històries d'amor, a través de la barata entre blat de moro i cavalls i amb ficcions molt narratives, tracta de fer una jerarquia entre un colonialisme que és bo i un colonialisme que és dolent. Tu creus que es pot fer aquesta diferència? Té sentit diferenciar o jerarquitzar moralment els tipus de colonialismes i al cap a la fi tenen la mateixa origen i arriben a les mateixes conclusions, als mateixos objectius? Ahora te puse mucha atención, pero necesito que me repitas la última parte de la pregunta. Doncs pel que fa a aquesta diferència d'un colonialisme bo, un colonialisme dolent, com es parla de vegades, no, és que els espanyols almenys ens enamoràvem, com va fer l'Hernán Cortés. Té cap sentit aquesta diferència? Yo creo que no. A mí me alarma mucho que incluso los discursos de izquierda celebran el mestizaje. Es una narrativa muy que encuentro tanto en posturas de derecha como en posturas de izquierda. Y decir, bueno, al menos no hubo... Se compara mucho con lo que pasó en Estados Unidos y Canadá, y entonces se ve como la buena colonización. Y creo que es muy importante pensar, y ahí la invitación a tener ucronías de cómo pudo haber sucedido que ese intercambio, o sea, el hecho de tener aquí aguacates y cacao, hubiera podido igual ser sin esa colonización. No es posible sostener que hay una colonización, digamos, más amable
y que valió la pena el sacrificio como se ha planteado muchas veces, y que está muy relacionado con los discursos nacionalistas, que eso es algo que creo que hay que desarticular, pero como el nacionalismo es muy exitoso en inocular sentimientos, entonces cuando se hace un cuestionamiento al nacionalismo se cree que se está atacando el sentimiento de las personas. Entonces en este entramado narrativo tienes el colonialismo bueno, que es el del mestizaje y el de la alegre mezcla del flamenco y el mezcal, que es rarísimo, por cierto. Que eso se va a montar además en el nacionalismo, eso es lo que hace grande a los países latinoamericanos. Esa mezcla, ¿no? Esa posibilidad de la mezcla, que en otros casos está negada, y al mismo tiempo eso se conecta con ese orgullo nacional que sostiene cierta identidad, ¿no? Y no se está viendo eso como una continuación de la opresión y de ese mismo colonialismo que pues con la clasificación cientificista del siglo XIX va a crear lo mestizo como una más de toda la clasificación racial. Y eso es maravilloso cómo opera narrativamente para que se olvide. Y entonces sirve, por un lado, para negar los horrores de la colonización, por un lado en ciertos sectores de esta península, y por otro lado para sostener los proyectos nacionalistas del otro lado del océano. Entonces me parece un entramado narrativo terrible, però muy exitoso. Déu-n'hi-do que sí. M'interessa molt a la teva conferència com has posat en primera línia al davant precisament la llengua, com la llengua és l'eina que es fa servir precisament per a fer complir aquesta narrativa, no, del mestissatge. A un discurs que vas donar fa temps, Mèxic, l'aigua i la paraula, acabes dient «Nuestras lenguas no mueren, las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único, con el agua de su nombre, las borra». Jo volia fer-te una última pregunta pel que fa a aquest fet de la llengua, com porta d'entrada de tot aquest mestissatge. Perquè sembla que n'hi ha una diatriba, el discurs dominant, en la qual alhora la llengua minoritzada o la diversitat lingüística no li importa a ningú, no és necessària, no cal que entri a l'escola, no cal que entri als serveis públics, la gent està preocupada per coses més importants com és l'economia o la feina o la llar, però, tot i així, és el mateix discurs dominant amb les seves eines, amb els seus recursos, amb els seus diners, com quan parlaves del secretariat d'Educació, els que fan servir i fan una política completament activa precisament per desfer la dignitat o l'existència fins i tot d'aquestes llengües. Com trobes tu aquesta diatriba tan paradoxal entre un discurs que diu que no, que la llengua no importa, i un discurs que és el mateix, que tracta una i una altra vegada més d'enfonsar la llengua en la seva inexistència? Sí, es muy interesante porque se ve como se ha confinado incluso lo lingüístico a lo cultural, y tal vez eso suena un poco alarmante en un encuentro como este, pero quiero matizar un poco. Generalmente las manifestaciones culturales, no sé, como la danza o la música, que me parecen maravillosas, no suceden todo el tiempo, ¿no? Son extraordinarias porque tienen un momento y un lugar específico en el que se danza, en el que se hace música. Pero no podemos estar danzando todo el tiempo. Pero trata de prescindir de la lengua en algún momento de tu vida. No es posible, ¿no? Ya sea con las lenguas orales o las lenguas de señas. Lo lingüístico, yo digo que no tenemos una lengua, somos lengua. Nos constituye porque desde el momento en que despertamos y decimos quiero dormir 5 minutos más, eso toma lugar en una lengua, y el hecho que sea en una lengua y no otra tiene atrás procesos políticos y colonialistas y violentos para que tome lugar generalmente, bueno, en nuestros casos, ¿no? En una lengua y no en otra. Y luego te despiertas y tienes que tal vez atender un juicio, ir a un hospital, y la lengua que está presente ahí también tiene una historia. ¿Por qué es esa y no otra? ¿Por qué se te niegan derechos humanos por derechos lingüísticos que los vehiculan, ¿no?
derechos fundamentales como el debido proceso, como la salud o la educación, no pueden llevarse a cabo sin derechos lingüísticos. Incluso a lo largo del día nos acompaña o somos lengua, nos pensamos en lengua, que incluso cuando dormimos, que no hay voluntad, la lengua aparece en nuestros sueños. Entonces, ¿cómo puede ser algo que nos constituye de manera tan fundamental decirse que no es importante? Por otro lado, también se argumenta que no son útiles, y son útiles en tanto que existen, porque son útiles desde que ordenan y piensan el mundo de personas concretas. Y como dices, si no fuera importante, no crearía estos debates y no se hubiera utilizado tanto esfuerzo, no solo en México, aquí en Noruega, en Canadá, o sea, en casi Estado-nación, tantos esfuerzos y recursos institucionales para la desaparición lingüística. Y en México particularmente, donde no se utiliza la cuota de sangre para la adscripción indígena, en otros países, que es terrible también la historia de la cuota de sangre que no abordaré aquí, se utiliza la lengua. Entonces, para el Estado, aun cuando está la ley de autoadscripción, sigue siendo que si eres indígena en medida que hablas una lengua indígena. Tus dos padres pueden ser hablantes de lengua indígena, si tú ya no la hablas, felicidades, eres mestizo. Entonces, fue fundamental el discurso del mestizaje para justificar la muerte de les llengües en México. Si de sang es parla, jo prefereixo molt més un tuit que vas fer fa uns anys en el qual recordaves que la etimología de la palabra mije, nejpi, sangre, es agua roja. Tal vez por eso al sangrar llovemos. Doncs que visca aquesta pluja. No sé si algú li vol fer alguna pregunta a la Yasnaya. A la primera fila, si les companyes i els companys poden acostar-li el micròfon. Hola. Hola. Yasnaya, tras leer tu libro, Un Nosotros sin Estado, que por cierto debería ser lectura obligada en la preparatoria, es un libro muy cortito de filosofía política, muy conciso, lo agradezco. Yo soy de Monterrey, no hay ni siquiera muchísima historia, es una ciudad un poco que ha borrado su historia y tampoco hay culturas que hayan estado muy establecidas. Entonces, yo no tengo una cultura que digo, bueno, al menos los aztecas, etcétera, ¿no? Sin embargo, mi bisabuelo sí era indígena, pero se perdió todo eso, ¿no? Nunca me he sentido muy afín a esta idea de nación porque como norteña me sentía muy retirada de toda esta idea de México. Cuando escribiste esta columna sobre que México era un país inventado me hizo muchísimo sentido, ¿no? Así de, claro, yo no me puedo apropiar de estas cosas porque no son mías, ¿no? O sea, no me interpelan en mi historia ni nada, ¿no? Y cuando terminé de leer tu libro, la verdad, lo agradezco, me hizo muchísimo sentido, pero también me sentí un poco bastarda. Bastarda cultural, porque sí, el proceso de mestizaje es un proceso de despojo cultural e histórico. Yo no me puedo agarrar el sombrero de charro porque no soy charra, ¿no? O sea, lo más cercano es que soy Tex-Mex y eso es cero atractivo cuando dices que eres mexicano. Y sé que esta cuestión de ver cómo recomponemos nosotros que ya estamos, digamos, que ya nos quitaron esto, sé que esta es tarea nuestra, no de un pueblo como el tuyo, que sí lo conserva, ¿no? Pero no sé si has pensado en algo como esto, o sea, ¿qué podemos hacer los que ya estamos fuera para no apropiarnos, porque estoy súper en contra de eso, no apropiarnos de lo que ya tienen en los pueblos indígenas en México, que es hermoso, es rico, pero yo siento que como personas de izquierda los deberíamos dejar en paz, esa debería ser nuestra postura. Pero bueno, ya que estamos fuera de, ¿cuáles son tus piensos al respecto para recuperarnos? Alguien hace poco me acusaba en redes sociales de hacer mestizosplaining. Entonces, bueno, yo tengo algunas ideas al respecto, ¿no? La primera, creo, es muy importante desarticular, y por eso insisto mucho, la mezcla del mestizaje.
Está incluso en la antropología mexicana, la hallo muy presente en no diferenciarla. Y decir, bueno, es que también los pueblos casi que abandonaron con gusto la pertenencia a sus categorías en aras de tener mayor movilidad social. Claro, ¿por qué era más posible tener movilidad social siendo mestizo? Habría que preguntarse. Y entonces se celebra mucho ese mestizaje, ¿no? Entonces, sí diferenciar la mezcla y decir, esa puede suceder, sucede abajo, sucede entre encuentros, siempre que sociedades se encuentran. Entonces, como diferenciarla muy claramente y ver mestizo como la categoría racial, de la clasificación racial más racista del siglo XIX que es. Por otro lado, sucede que en el caso de la población que se considera mestiza, que dices yo tengo un abuelo o un bisabuelo que fue indígena, siempre pregunto, ¿qué lengua hablarías si esta violencia no hubiera operado sobre ese abuelo y hubiera llegado hasta ti? Ahorita no tendrías mayor duda en ser indígena porque además el Estado refuerza esa idea de que si hablas la lengua indígena, lo eres. Y entonces el primer paso, me parece, es identificar la violencia que creó eso. Y ver, alguien hablaba de pedir reparación del daño, porque fue estructurado y fue desde política pública. Y una vez que se reconoce la violencia de esa creación, entonces ver que el único asidero identitario no es el nacionalismo. Que eso es una pregunta recurrente que me hacen, ¿no? Bueno, tú eres del pueblo mije y tienes esa identidad que te arropa, pero ¿yo con qué me quedo si el nacionalismo que me da la identidad y el sombrero charro y el mariachi y el tequila, si eso se va, ¿yo qué soy? Pero en realidad también el nacionalismo es una ficción. Es decir, ¿qué rasgo cultural tienen en común todas las personas que tienen el rasgo mexicano o mexicana? Lo único que tenemos en común es que un conjunto de leyes opera sobre nuestros cuerpos, lo querramos o no, porque mexicana es una persona que nunca ha estado en México, pero que tiene ese estatus legal, o sea, esa ley puede operar sobre su cuerpo, porque es hijo de personas mexicanas y entonces nunca ha estado en México, pero es mexicana. Mexicana es una niña rom, o una niña que habla Plotzig, o una niña mije, o una niña en la Ciudad de México. Es decir, no hay un solo rasgo cultural que sostenga la categoría mexicana. O sea, no un rasgo que todas las personas compartamos. Entonces, cuando alguien dice extraño México o me gusta la cultura mexicana, yo digo, ¿qué extrañas? Porque no hemos experimentado todas las maneras de estar dentro de ese territorio arbitrariamente establecido con sus fronteras. No sé qué es ser una mujer kikapú, que también son mexicanas. Entonces, en realidad, yo siento que el único asidero, que es lo que hace el mestizaje, es que tu único asidero posible identitario sea el que te da el nacionalismo. Creo que podría ser, y lo aventuro para no ser mestizo-splaining, que podría ser que en realidad cuando decimos extraño México, extrañas cosas muy concretas, las relaciones que has establecido, tu barrio, el sotavento, ser jarocho, ser del norte, ser Tex-Mex, no sé, o sea, todas las prácticas asociadas a tu experiencia vital. Y creo que es posible el asidero narrativo de lo identitario, que en realidad nunca es estático, ¿no? Yo estoy segura que si hay entidades vivas y conscientes que llegan a este planeta, empezaremos a hablar de la identidad terrícola por contraste. Y se pueden establecer muchos tipos de contraste. No siempre soy mije, a veces soy del barrio San Pedro cuando hay encuentros de fútbol y lo soy, pero con mucha pasión. Entonces ahí no importa que soy mije, ahí importa que soy del barrio San Pedro. Pero en otro contexto va a importar otra cosa y estas identidades maleables, múltiples, contrastantes, se pueden dar desde los abajos, desde las experiencias concretas, de los intercambios culturales que no están mediados por el Estado. Y creo que en realidad en eso concreto que extrañas cuando digas que extrañas México, ahí está.
Moltes gràcies. Perdoneu que no podem tenir més preguntes perquè hem de començar la següent xerrada, però tenim la sort que el CCCB té a la Yasnaya al llarg d'aquests 3 mesos i que seran moltes les activitats que pugui fer i esdeveniments que acollirà aquesta institució, així que la tindrem amb nosaltres. I alhora que convido al David Harrison i a la Ona de Givert a que es preparin, volia acomiadar-me, ja que la companya va fer aquesta pregunta i que la teva rèplica ha estat molt, molt i molt emocionant. I a mi també m'han sortit ganes de dir Viva Getafe, que és casa meva, que és el meu poble, i efectivament Viva Getafe. Volia acomiadar-me en un vers de la Maria Mercè Marçal, d'una poeta que deia: a les noves paraules demano camins que ens ascenderin les noves petjades, les noves huelles, que alhora són noves i que parlen de deconstrucció i que parlen de necessitats, d'asideros narrativos de la identitat, però que no deixen de ser petjades, que són huelles, que també comporten el camí dels avantpassats, de la família, dels lligams, del lloc i del poble. Així que moltíssimes gràcies, Yasnaya, gràcies a totes.